Buenas noches. Dios les bendiga grandemente en esta noche. Eh, un momento especial para estar en comunión con la palabra de Dios. Un momento especial para que la palabra de Dios nos instruya. Bienvenidos en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a poner este tiempo especial en las manos de Dios. Vamos a aclamar al Dios vivo, aclamar al Señor Todopoderoso que nos ministre con su presencia. Señor Santo y bendito, te damos las gracias por permitirnos en esta noche una oportunidad, usando, Señor, este medio para estudiar tu bendita, tu santa palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos la adoración y la exaltación, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro, el guía, Señor. Que en esta noche Dios nos dé la sabiduría, la atención, la disposición de corazón para asimilar, Señor, tu palabra, para mantenernos en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los que ya se están conectando. Dais bendiciones en esta noche, gloria a Dios. Y bueno, la semana pasada comenzamos un estudio sobre eh, lo que dice la Biblia acerca de la condición del hombre, del pecado del hombre, ¿verdad? Cómo definitivamente eh, el pecado es algo terrible ante los ojos de Dios, el pecado nos desvía de Dios, el pecado nos mantiene en muerte espiritual. Y vimos un resumen y vimos varios textos muy importantes, varios textos, ¿verdad? Cómo, digamos, la persona que está en pecado está sumida en un estado de perdición, está en ignorancia, tiene vanidad en la mente, solamente tiene una tendencia a lo que es malo, huye de Dios, vive en esclavitud, está en muerte espiritual, está en enemistad, está en oscuridad, vive en desobediencia. eh, y además de eso, tiene inclinaciones carnales, ¿verdad? Eh, y todos en unas áreas o en otras, ¿verdad? Algunos por el lado de las drogas, otros por el lado de la hechicería, otros por el lado de la adivinación, otros por el orgullo, el intelectualismo, pero todo ser humano que no tenga a Jesucristo en su corazón está en una vida pecaminosa, ¿verdad? Dios la bendiga, hermana Ilse, en esta noche. Y Carmencita, Dios la bendiga también. Bueno, en esta noche vamos a desglosar un poquito el tema del pecado. Nosotros decimos, bueno, todas esas cosas las sabemos, sí, pero las conocemos sistemáticamente. eh, Podemos ser conscientes de qué tan grave es la persona que no tiene a Cristo, que está en pecado. Eh, Tenemos las herramientas para enseñarle a alguna persona que nos pregunte sobre este tema. Bueno, estamos aquí para refrescar nuestra mente espiritual, ¿verdad? Ok, de acuerdo a la Biblia, entonces vamos a entrarle al tema. De acuerdo a la Biblia, el pecado es una herencia. Angélica Menina, Dios la bendiga, buenas noches. El pecado es una herencia que traemos los seres humanos, ¿verdad? Una herencia que traemos los seres humanos. Ya desde que nacemos, nosotros venimos con una herencia. En nuestro ADN, ¿verdad? Ya viene ahí una, una herencia pecaminosa, ¿verdad? Todos los hombres entonces no es que se convierten en pecadores. Todos los hombres es que ya por naturaleza, nacemos pecadores, ¿verdad? Ya por naturaleza. Ser pecado no es que soy víctima del exterior, del ambiente, de las fuerzas externas, ¿verdad? Que me llevan a pecar. No, yo peco porque ya mi naturaleza es pecaminosa y todo lo externo lógicamente es un estimulante para el pecado, ¿verdad? Pero ya por naturaleza, todo ser humano es pecado. La Biblia nos dice que
fue la herencia, ¿verdad? Que nos dejó Adán. Entonces, podemos ver, por ejemplo, Romanos 5:5. Perdón, Romanos capítulo 5. Vamos al libro Romanos, capítulo 5. Y ahí en el libro Romanos, capítulo 5, comienza el versículo 12 a explicarnos. Bendiciones, Ali, Dios la bendiga. Comienza a explicarnos, ¿verdad? Romanos 5:12, cómo es este asunto de que venimos con naturaleza pecaminosa. Entonces, Romanos 5:12, para que usted tenga la oportunidad de buscarlo. Gloria al Señor Jesucristo. Romanos 5:12. Espero que ya lo tenga, dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, escuche bien cómo entró el pecado en la humanidad, cómo es que todos nacemos con una naturaleza del pecado. Dice que el pecado entró en este mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, ¿verdad? Muerte espiritual y muerte física. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Gracias, hermana Ilse. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo es que yo nazco pecador? ¿Cómo es que un bebé tan lindo, tan hermoso, verdad? Nace pecador, trae una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es eso? Bueno, dice que por medio de un hombre, ya sabemos que es Adán, por su desobediencia entró el pecado, ¿verdad? A este mundo. Y como resultado del pecado, la muerte, porque no había muerte física, había una unión con Dios, no había muerte, no había muerte espiritual, había una unión con Dios, no había muerte física. Entonces, por medio del pecado, empezó a entrar toda la desgracia en este mundo, ¿verdad? Y siendo ellos los primeros seres humanos, transmitieron esa naturaleza pecaminosa a todo el resto de la humanidad. Entonces todos nacemos con una tendencia al pecado. Vea cómo dice el texto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, ¿verdad? Está hablando de Adán. Y el verso 17 dice, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, oiga, por la transgresión de uno solo, por la desobediencia, por el pecado de un solo hombre, Adán, él como representante, como padre de la humanidad, pasó esa genética a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y luego el verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vea cómo reitera, por uno vino el pecado, por uno entró la muerte, por uno entró la transgresión, por uno, dice, está hablando de Adán, por uno, por la transgresión de ese uno, vino la condenación a todos los hombres. Entonces, todos hemos estado estudiando que todos los hombres viven en un estado de condenación. Dice la Biblia, el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. No dice que va a ser condenado, no, ya. No ha creído en Cristo, está en condenación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando recibimos a Jesucristo? Salimos de ese estado de condenación a un estado de salvación. Mas ha pasado de muerte a vida, dice. Mas ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces no es que una persona
se va a condenar. No, es que si no tiene a Cristo ya está en condenación. ¿Y cómo fue eso? Bueno, dice verso 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vea el verso 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué nos constituyó pecadores? ¿Qué nos hace nacer con esa naturaleza pecaminosa? La herencia, la desobediencia de un hombre, la desobediencia de Adán, nos constituyó a todos los hombres pecadores. Entonces el ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Entonces lo vuelvo a repetir, un hombre, un ser humano no es pecador porque peca, peca porque es pecador, tiene esa naturaleza, tiene esa tendencia, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Entonces vemos en todo Romanos 5, y si usted lo puede leer con calma luego, usted se va a dar cuenta que va haciendo una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán. Y el segundo Adán dice que es Jesucristo. Entonces, por la desobediencia de un hombre entró la muerte, por la obediencia a Cristo entró la vida. Y así va haciendo una comparación, ¿verdad? No leí la segunda parte, lo que habla acerca de Cristo, porque quería concentrarme en aquello que la Biblia habla de por qué todos los hombres somos pecadores ya por naturaleza, ¿verdad? Ya por naturaleza. San Pablo es uno que habla de esto, ¿verdad? Vamos al libro de Efesios. No solamente lo dice en Romanos, sino también lo dice en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice así, entre los cuales, Efesios capítulo 2, ojalá usted corra ahí en las páginas de la Biblia y lo encuentre. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, oiga, todos nosotros, entre los cuales también todos nosotros, gracias José Joaquín, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en otro tiempo, cuando no éramos creyentes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, oiga, por naturaleza, o sea, no por la práctica, sino ya por naturaleza, algo que traíamos en nuestro ser, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a sus lectores? Está diciendo a nosotros, ¿verdad? Que por naturaleza éramos hijos de ira. Ujú. Y eso significa que la naturaleza corrupta es algo eh, no es algo que viene por imitar, no es algo que viene porque yo cedí a fuerzas externas, no es algo porque con el tiempo yo empecé a pecar, no, empecé a mentir, empecé a pecar, empecé a hacer lo malo porque ya nací con una tendencia a eso. Dice, por naturaleza, o sea, como parte de nuestra naturaleza, éramos hijos de ira, ¿verdad? Éramos los hijos de ira. Entonces, es algo hereditario, original y hereditario. Qué triste, ¿verdad? Bueno, el pecado entonces es una anomalía congénita. Es algo que ya viene en los genes del ser humano cuando la raza humana cayó en su padre Adán, ¿verdad? En su padre Adán. Eso es como cuando de ahí un ser humano se casa y tiene mucho tiempo ser alcohólico y sigue con el alcoholismo y el alcoholismo y el alcoholismo y muchas veces viene un niño y ya ese niño nace, dice, viene con una carga genética hereditaria, una carga genética que
lo puede inclinar hacia el alcoholismo, ¿verdad? Cualquier cosa lo puede detonar y lo puede inclinar hacia el alcoholismo. Entonces, así es como el pecado pasó a todos los hombres, ¿verdad? Nuestro padre Adán pecó, desobedeció a Dios, y al ser ellos los padres de la raza humana, pasaron por los genes esa rebelión, lo pasaron como parte de nuestra naturaleza humana. ¿Cuál es parte de la naturaleza humana? Alguno puede decir la razón, esto y lo otro, ensalzar al ser humano, sí, pero parte de la naturaleza humana es el ser pecador. Nacemos pecadores, ¿verdad? Esta condición normalmente los teólogos lo llaman pecado original, ¿verdad? El pecado original. Eh, ¿Cuál fue el pecado original? Bueno, el que cometió Adán como representante, como origen, por eso como Adán fue el origen de la raza humana, por eso se llama pecado original, ¿verdad? Cometió el pecado, le dio la espalda a Dios, desobedeció, y entonces lo trasladó desde que nacemos, entonces nacemos con el pecado original. Eh, la Biblia insiste que el pecado, hermanos, otra cosa que insiste la Biblia es que el pecado es un estado universal. No hay una raza, un grupo étnico, habitantes de cierta región que estén exentos de ser pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Eso lo enseña mucho el libro de Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 3. Qué descripción más fuerte hace Romanos. Romanos, libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Muy bien. Romanos, capítulo 3. Podemos comenzar desde el versículo 10. Romanos 3, del verso 10 en adelante. Romanos, prácticamente los primeros capítulos de Romanos, 1, 2, 3 capítulos de Romanos, y en general el resto del libro de Romanos es una exposición detallada donde nos muestra, ¿verdad?, cómo el hombre está en un estado de pecaminosidad, ¿verdad? Que ese mismo estado le es tropiezo, le es estorbo para tomar una decisión por Cristo, para acercarse a Dios, y es parte de nuestra carga genética, nuestra herencia. Fíjese que Romanos 3.10, gracias J, Romanos 3.10 comienza a decirnos de esta manera: como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay ni una sola persona en el mundo que nazca libre de pecado, excepto nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único ser inmaculado, ni siquiera la Virgen María, porque todos los seres humanos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Solamente el Señor Jesucristo estuvo exento de esa naturaleza pecaminosa por ser hijo de Dios directo, ¿verdad? Entonces, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Oiga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por naturaleza, el ser humano no busca a Dios. Si en nosotros los cristianos, si en nosotros los creyentes que amamos a nuestro Señor Jesucristo, a veces tenemos resistencia a buscar a Dios, a veces cuesta que busquemos a Dios, ahora imagínense ustedes en la persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Eso se acentúa. Por naturaleza no quiere buscar a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ese es el veredicto de Dios. Es que esto no es lo que piensa alguien acerca del hombre. Es que esto no es el análisis que hace Pablo acerca del hombre. Es la palabra de Dios, es el veredicto de Dios. Es Dios diciendo cómo, en qué condición está el hombre. No hay justo ni aun uno. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué cosa más tremenda. Pero sabemos que, vamos a ver, vamos a brincar al verso 23. Dice, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque esto nos da una urgencia mayor de orar por las personas que no tienen a Cristo, de orar por los familiares que no tienen a Cristo y también de dar un tratado de evangelizar, de testificarle a las personas, porque vea usted que no dice que los seres humanos van a ser destituidos de la gloria de Dios. No dice que los seres humanos van a ser condenados. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de ir al cielo. Están destituidos de estar con Dios. Ya están destituidos. El ser humano por ser pecaminoso. ¿Qué es lo que sucede cuando el ser humano responde a la gracia de Dios? Sale de ese estado de destitución de la gloria de Dios, de ese estado de condenación y pasa al estado de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Dice, ahora podemos pasar también al capítulo 6, al capítulo 6, versículo 23, capítulo 6, versículo 23. Capítulo 6, verso 23 de Romanos, dice así, porque la paga del pecado es muerte. Y luego dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios nos da un regalo que es la vida eterna. El hombre lo acepta y pasa a vida eterna, o lo rechaza, y si lo rechaza queda en el estado en el que se encuentra. Dice, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces, Romanos 3, vea qué interesante, Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y Romanos 5 dice que todo ese pecado vino por la transgresión de un hombre, por la desobediencia de un hombre, por la rebelión de un hombre. Pasó el pecado, pasó la muerte, pasó de una manera natural en nuestro ser, ¿verdad? Parte de nuestra naturaleza, la pecaminosidad. Ahora, el pecado es universal, como decía, no hay un grupo en el mundo que esté exento del pecado. Y esta universalidad del pecado se establece y se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, libro que casi muy poco lo leemos, y yo siempre recomiendo que si alguien lo lee, no lo lea por partes, porque es un sermón completo y cuando un sermón no se lee completo se puede malinterpretar.
¿verdad? Una persona que está deprimida lee un pedacito de Eclesiastés y puede deprimirse más, pero si lee Eclesiastés completo se va a dar cuenta que tiene un mensaje de buscar a Dios, de que la vanidad de la vida se puede superar con la ayuda de Dios. Entonces, vamos a ir al libro de Eclesiastés, libro que se nos esconde, ¿verdad? Este Eclesiastés está después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2. Estamos hablando de que esta universalidad del pecado que todos los seres humanos de cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia humana, ya por naturaleza somos pecadores, nacemos en pecado. Eclesiastés 7:2 dice así: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? ¿Qué le sucede a una persona que pasa de banquete en banquete, de fiesta en fiesta? Piense usted, por ejemplo, en los actores, actrices de Hollywood, ¿verdad? Ellos pasan de banquete en banquete, de celebración en celebración, del premio Grammy, del premio este, del premio el otro, de la alfombra roja, de banquete en banquete pasan. Las personas que con muchos recursos y fama pasan de banquete en banquete, de fiesta en fiesta. ¿Por qué dice que es mejor la casa de luto que la casa del banquete? Porque en la casa de luto, diciéndole de otra manera, porque en un funeral, en lugar de una fiesta, porque en una vela, en lugar de un banquete, de una fiesta nocturna, nos hace reflexionar en lo corto que es la vida, mientras que si estamos de banquete en banquete, creemos que la vida es una fiesta continua y que nunca se va a acabar, ¿verdad? Entonces por eso dice, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón, ¿verdad? El que vive, que va a la casa del banquete y ve ahí, ¿verdad?, la muerte de un ser querido, de un conocido, pone aquello en su corazón y reflexiona en lo efímera que es la vida, en lo corta que es la vida, en que hoy la tenemos y mañana puede que no estemos y la vida sigue, ¿verdad? ¿Y esto a causa de qué? Esto a causa del pecado que entró en el ser humano, el pecado original. Eh, Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, para que veamos cómo en el Antiguo Testamento ya Dios había dictado esa perspectiva de que el pecado es universal y que nadie está exento del pecado, de nacer en pecado, de tener esa tendencia pecaminosa. Y repito una y otra vez, el ser humano no es pecador porque peca, peca porque somos pecadores. Ok. Primera Reyes, capítulo 8. Primera Reyes, está Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel y sigue Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Gracias, José Joaquín, por poner la cita. Primera de Reyes 8:46 dice: si pecaren contra ti, y vea lo que dice ahí entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Y luego sigue diciendo, y estuviera airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve la tierra enemiga, sea lejas o cerca. Pero aquí se habla de la posibilidad constante de que el hombre falle, aunque tenga temor de Dios, aunque ame a Dios,
porque el hombre falla. Entonces dice, si el pueblo pecare contra ti, y entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque, no hay un solo hombre que no peque. Y cuando habla de hombre, habla en sentido genérico, hombre y mujer, ser humano. No hay ser humano que no peque, porque ya vienen nuestros genes, ¿verdad? Salmo 130. Salmo 130. Estos son solamente algunos pasajes así escogidos, ¿verdad? Para fundamentar lo que estamos hablando. Salmo 133, estamos hablando de que el Antiguo Testamento enseña la universalidad del pecado, ¿verdad? En todas las épocas, en todos los lugares, el ser humano nace pecador, nace con la tendencia de pecar. Salmo 133, y el ser humano no puede deshacerse lo que es su naturaleza. Salmo 133 dice, Ja, que es diminutivo de Jehová. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El verso 4 dice, porque en ti hay perdón. Gracias a Dios que Él otorga perdón, porque dice que si Dios mira atentamente los pecados del ser humano, ¿quién se puede sostener? ¿Quién puede sostenerse delante de Dios? ¿Quién puede levantar las manos y decir, estoy limpio de pecado? ¿Verdad? Nadie puede hacerlo, ¿verdad? Salmo 133, David muchas veces decía esto. Y después tuvo que escribir el Salmo 51, ¿verdad? Perdóname, Señor, porque mi pecado está siempre delante de mí, ¿verdad? Ok. Salmo 143, 2. Ahí mismo en los Salmos vamos al capítulo 143. Versículo 2. Salmo 143, 2. Ok. Salmo 143, 2. Dice así. Salmo 143, 2. Ya pasó las páginas y lo encontró. Muy bien. Dice el Salmo 143, 2. No entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, Señor, no entres en juicio, no entres a razonar conmigo. ¿Por qué? Porque ¿qué ser humano puede justificarse delante de ti? ¿Qué ser humano tiene justificación y puede decir soy justo, soy inocente? Ningún ser humano, no hay un solo ser humano porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No podemos justificar nuestro pecado delante de Dios, ¿ok? Y el libro de Proverbios, capítulo 20, libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Vea qué versículos más tremendos. Proverbios 29. Dice así, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esa es una pregunta retórica, lo que se llama una pregunta retórica, Proverbios 29, porque se sabe que la respuesta es nadie, nadie. Es una pregunta retórica. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de todo mi pecado? No hay pecado en mí. ¿Quién podrá decir eso? Nadie. ¿Por qué? Porque todo ser humano nacemos con una naturaleza pecaminosa. Dicho esto, en el Antiguo Testamento pasamos al Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento enseña, ¿verdad? Ya lo vimos en Romanos, ya nos anticipamos en Romanos, que habla que no hay justo ni aun uno, que el hombre está destituido de la gloria de Dios, que el que no cree ya ha sido condenado, que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero que el que no tiene al Hijo está muerto.
¿verdad? Pero hay otros textos que podemos examinar. 1 Juan 1:8. 1 Juan 1:8. Capítulo 1, verso 8. 1 Juan capítulo 1, verso 8. Ya. Parece que la red inalámbrica tiene algunos problemas, ¿verdad? Algunos problemas porque hizo un corte ahí. Pero esperemos que aquí estemos todos otra vez. Primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 8. Primera Juan, capítulo 1, verso 8. Ojalá y puedan reconectarse todas las personas que estaban acá conectadas. Hubo un corte. Decía por problemas de red inalámbrica. Bueno, 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ningún ser humano puede decir, no soy pecador. Los cristianos somos pecadores perdonados. Los cristianos somos pecadores rescatados. Los cristianos somos pecadores redimidos. Los cristianos somos pecadores liberados de la esclavitud del pecado, pero al fin de cuentas, siempre pecadores, ¿verdad? Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué tremendo, ¿ah? Verso 10. Vea qué fuerte, qué categórico, qué fuerte. El verso 10 dice, 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, vez tras vez también, todo el Nuevo Testamento nos enseña que el ser humano por naturaleza es pecador. Vamos a ir a Hechos 17:31. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Pero voy a leer desde el verso 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué Dios en este versículo 30 manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? Porque todo hombre es pecador, todo hombre necesita, ¿verdad?, del perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Ahora, bueno, hemos hablado de que el pecado es un problema heredado. Hemos hablado de que nos lo transmitió Adán, de que ahora es parte de la naturaleza del ser humano.
Hemos hablado cómo el veredicto de Dios es que no hay justo ni aun uno, no hay ningún ser humano que esté libre de pecado excepto nuestro Señor Jesucristo, fue el único. Y hemos visto varias citas que nos enseña que el pecado en el ser humano es universal, nadie está exento, en todos los tiempos y en todos los lugares, todos los seres humanos somos por naturaleza pecadores. Entonces, como vimos citas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora veamos a la luz de la Biblia qué significa pecado. No vamos a entrar en detalle en todos los términos que se traducen como pecado, ¿verdad? No vamos a entrar porque son muchos. Pero en la Biblia hay una descripción unánime que hacen todos los autores bíblicos, ¿verdad? De que el hombre está en un fracaso moral, de que el hombre necesita arrepentirse y venir a Dios, ¿verdad? Toda la raza humana se presenta ante Dios, ¿verdad? Siendo víctima de una fuerza negativa que lo obliga a hacer lo malo, que tiene ante sí lo bueno y lo malo y que por naturaleza algunas veces puede decir no a lo malo, aún no siendo cristiano, algunas veces puede decir no a lo malo, pero por naturaleza siempre va a sentir esa fuerza que lo arrastra a hacer lo malo. Y una descripción de esto lo hace la Biblia en Romanos capítulo 7. Libro de Romanos, capítulo 7. Libro de Romanos, capítulo 7. Si usted se reconectó, tire por ahí unas manitas que yo vea que se logró reconectar porque eh, como falló aquí el sistema y me sacó un momento, no sé si en realidad si estoy siendo escuchado o no estoy siendo escuchado. No. Entonces, si usted está ahí conectado, mande manitas, por favor, nada más hay unas cuantas manitas para ver que, que no estoy hablando al aire. Romanos capítulo 7 es el testimonio. Romanos 7 es el testimonio del apóstol Pablo. El testimonio del apóstol Pablo, gloria a Dios, gracias hermanos, gloria a Dios. El testimonio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, vamos a comenzar desde el verso 13, Romanos 7, 13. Vamos a comenzar desde el verso 13. Romanos capítulo 7, versículo 13. Romanos capítulo 7, versículo 13. Romanos 7, 13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo el apóstol Pablo que cuando se nos presenta lo bueno, nuestra naturaleza tiende a buscar lo malo y que eso es para que se revele esa ley del pecado que está en nosotros, ¿verdad? Habla de que por el mandamiento sobresale el pecado. El ejemplo más común que se me ocurre es un impulso que tenemos los seres humanos cuando pasamos por una casa y dice no toque pintura fresca. Y aunque dice no toque pintura fresca, de alguna manera tenemos la tentación de poner un dedo para ver si de verdad está fresca. Y algunos lo harán, ¿verdad? Algunos lo hacen. Entonces, hermanos, es igual con el mandamiento, no matarás, no mentirás, no irás falso testimonio. La ley de Dios, el mandamiento, hace que se revuelque todo por dentro y quiera no obedecer los mandamientos de Dios. Y eso muestra que somos pecadores, ¿verdad? Entonces, veamos ahora el verso 14, Romanos 7, 14, dice,
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es un lenguaje con el cual el apóstol Pablo está diciendo, los 10 mandamientos son espirituales, pero los 10 mandamientos lo que hacen es enseñarme qué tan pecaminoso soy yo. Estoy vendido al pecado, estoy listo, soy un pecador. Y aquí es donde hay algo muy, muy, muy interesante, ¿verdad? El verso 15, dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué pasa cuando no tenemos a Cristo en el corazón? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la fortaleza. Cristo en nosotros es nuestro libertador. ¿Qué pasa cuando no somos cristianos? Dice, hago lo que no entiendo. Pues no puedo hacer lo que quiero, sino que termino haciendo lo que aborrezco. El ser humano sin Cristo dice, yo quiero ser un buen ciudadano y termina haciendo cosas malas. Yo quiero amar al prójimo y termina aborreciéndolo. Yo quiero agradar a Dios y termina pecando. Yo quiero ser un buen esposo y termina en adulterio. ¿Por qué? Porque dice, lo que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago y no lo entiendo, dice Pablo, no lo entiendo. Es esa ley que está ahí adentro, ¿verdad? Verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta? El pecado que mora en mí. Soy por naturaleza un pecador. Usted, hermano y hermana, por naturaleza es un pecador. Damos gloria a Dios que la gracia de Dios nos ha alcanzado, nos ha librado de la esclavitud del pecado y somos ahora pecadores redimidos, ¿verdad? Pero el ser humano nace en pecado. Verso 18, vea qué tremendo dice. Y yo sé que en mí, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se da cuenta la lucha? La experimentamos aún los creyentes. Los creyentes ahora tenemos dos naturalezas, una espiritual y una carnal. La carne nos dice, no lo haga, el espíritu nos dice, hágalo, la carne nos dice, hágalo, el espíritu nos dice, no lo haga. Pero la persona que no tiene a Cristo, como dice Pablo, está vendido al pecado. Vive en una naturaleza pecaminosa y en él no mora el bien, dice, no mora el bien, sino el pecado, ¿verdad? Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Oiga, antes dijo que él no quería hacer lo malo, pero terminaba haciéndolo. Y ahora aquí dice que él quiere hacer el bien, pero termina haciendo el mal que no quiere, ¿verdad? Y si hago lo que no quiere, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. De nuevo vuelve a hablar del pecado que mora en él. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga, el mal está en mí. Nazco con una naturaleza pecaminosa. El mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Algo genético, en todo mi cuerpo, en todo mi ser humano, mora el pecado, ¿verdad? Dice, y me lleva a hacer lo malo. Tanto es así que, imagínense al apóstol Pablo pensando en esto, él pega un grito y dice, en el verso 24, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero, bendito Dios, que está el verso 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
La respuesta es, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Estoy vendido al pecado. El bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer termino haciéndolo. Estoy vendido al pecado. El pecado mora en mí. ¿Qué voy a hacer, miserable de mí? ¿Qué voy a hacer? Gracias a Dios, dice, por Jesucristo nuestro Señor. Cristo es la respuesta. Cristo es la única respuesta. Pero ¿qué nos enseña este capítulo? Romanos 7 nos enseña que toda la raza humana es víctima de una fuerza negativa que le obliga claramente a hacer el mal. Y que aunque quiere hacer lo bueno, no lo hace, ¿verdad? Hay una tendencia a lo pecaminoso. Y por eso existe tanto mal, tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Esta condición es hereditaria, ¿verdad? Es una corrupción moral que penetra toda la naturaleza del ser humano, que se extiende a las facultades mentales, emocionales, espirituales, del alma, del cuerpo, y la Biblia lo llama depravación total. Ahora, depravación total no significa que todos los hombres son pervertidos, depravados totalmente, eso no significa. Tampoco significa que el ser humano no pueda optar por algunas cosas buenas en su vida, que el ser humano con la educación y los principios de su hogar no pueda ser un buen ciudadano. No, depravación total es un término teológico que habla que el ser humano por naturaleza es pecaminoso, que puede que tenga buenos principios, que puede que tenga una buena educación, que puede que sea una persona muy educada, pero ante los ojos de Dios sigue siendo un pecador, ¿verdad? Que necesita el perdón de Dios, ¿verdad? Necesita el pecador, necesita el perdón de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero terminar con dos versículos que mencionó el Señor Jesús, eh, dándole fin a este vistazo que le estamos dando general al pecado. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Perdón, Marcos 7:21. Marcos 7:21. Marcos 7:21. Dice el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo. Es Jesucristo quien lo dice. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿de dónde? De dentro. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces, los malos pensamientos, sí, claro, entendemos que el diablo envía desde afuera, ¿verdad? Dardos, pensamientos negativos, pero en realidad, hermanos, dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De dentro, ¿por qué? Porque por naturaleza el ser humano es pecador. Entonces, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, sale la fornicación, salen los homicidios. ¿De dónde? De dentro del ser humano. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Por si acaso alguno de nosotros estaba diciendo, bueno, qué dicha, yo no soy adúltero, ni fornicario, ni homicida, ni he robado, nunca lo he hecho. Pero sigue diciendo el Señor, la avaricia, ¿ah? El engaño, ¿quién no ha engañado? ¿Quién no ha mentido alguna vez? La lascivia, son pecados sexuales
descontrolados, ¿verdad? La envidia, oiga, la envidia, ¿de dónde sale? De dentro del corazón. La maledicencia, la soberbia. ¿Qué nos está mostrando aquí el Señor Jesús? Que nadie está libre, porque todos somos pecadores. Por eso es que nos hace un llamado a venir a Cristo, porque Cristo sí nos redime, nos salva, nos limpia todo pecado y nos da el poder para decir no a una vida de pecaminosidad, aunque sigamos siendo pecadores, aunque sigamos teniendo esa lucha, pero ahora tenemos un poder mayor. La soberbia, la insensatez. Y oiga lo que dice el verso 23. Todas estas maldades de dentro salen. Algunos psicólogos, ¿verdad? Y sociólogos en algunas épocas de la historia decían, no, una de las teorías era que el ser humano venía como una tabla rasa, como una tablita limpia, ¿verdad? Limpia totalmente y que el ambiente, la sociedad, era la que producía la maldad en el ser humano, que si el ser humano pudiera estar en un ambiente totalmente libre de toda maldad, ese ser humano sería blanquito y limpio. Pero no es cierto, porque ya eso fue comprobado. Adán, hermanos, estaba en un ambiente limpio, en un ambiente donde prácticamente no habían tentaciones. Y en determinado momento se dio ante lo más pequeño, ¿verdad? Que fue desobedecer y comer un fruto, ¿verdad? Entonces, hermanos, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. El ser humano nos muestra la Biblia que está en un estado caído, que está en un estado de depravación total, que está lo que los teólogos llaman inhabilitado. ¿Qué significa? Que no tiene la habilidad por sí mismo de amar, de decidir, de obedecer a Dios, que Dios hace un llamado y cuando el hombre pone atención al Evangelio, escucha ese llamado y se arrepiente en su corazón. Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan, porque todos los seres humanos somos pecadores y cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo, aunque la tendencia pecaminosa siga ahí, esa tendencia pecaminosa ya no nos arrastra con toda la fuerza. Podemos decir no al pecado. Tenemos el poder de decidir y decir no, porque quiero seguir a Cristo. Antes no teníamos ese poder, antes no teníamos ese control, antes teníamos que decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque cuando quiero hacer lo bueno termino haciendo lo malo. Pero gracias a Dios, dice Pablo, por Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, comparta estas enseñanzas. Esta enseñanza está como para compartirla con personas que no son cristianos, que no tienen a Cristo en su corazón. Compártalas, porque queremos que al igual que Cristo, que nos dio la oportunidad a nosotros, que otros tengan la oportunidad también de venir al arrepentimiento. Y compártalas con creyentes que usted sabe que están alejados del Señor, que necesitan reconciliación, eh, que no tienen instrucción bíblica. Comparta esta palabra, hágala llegar, súbala a sus redes sociales, envíela por WhatsApp a otras personas. Que el poder y la gracia del Señor Jesucristo nos bendiga a todos, nos sustente, nos dé poder y victoria. Dios los bendiga.